Buen día, a continuación veremos los resultados obtenidos por el grupo 1 de la mentoría titulada Predicción de lluvias extremas. Como contenido tenemos un contexto en el que presentaremos algunas definiciones básicas, de ahí daremos paso a la metodología, describiendo brevemente el área de estudio, los métodos y herramientas de análisis, así como los resultados y conclusiones. La precipitación se define, según la Organización Meteorológica Mundial, como precipitación de partículas líquidas de agua de diámetro mayor a 0.5 milímetros, mientras que la lluvia extrema nos referimos a ella cuando estamos hablando de un fenómeno meteorológico en el cual la caída de agua es superior a los 60 milímetros en el transcurso de una hora. Para nuestro análisis contamos con datos meteorológicos registrados por 14 estaciones de la OMM distribuidas para las provincias de Córdoba y Santa Fe. De estas seleccionamos la estación Marcos Juárez Inta, triángulo rojo dentro del mapa, como nuestra zona de interés, debido a que esta región constituye el centro de la producción agropecuaria y agroindustrial. Como aspectos generales tenemos que Marcos Juárez es una ciudad dentro de la cabecera del departamento de Marcos Juárez en el sudeste de la provincia de Córdoba, Argentina. Además es conocida por su sostenido crecimiento económico vinculado a la explotación agropecuaria y agroindustrial. Descripción de los productos utilizados. Contábamos con 3 bases de datos. La primera, datos diarios de Córdoba, las cuales contiene datos meteorológicos registrados para cada estación de la OMM, donde esta poseía datos como heliofanía, humedad relativa, cobertura de nubosidad, precipitación, entre otras. A su vez, contábamos con otros 2 conjuntos de datos, los cuales eran datos a partir de CHIRPS, el cual es un conjunto de datos pluviométricos de más de 35 años que viene registrando información desde el año 1981 hasta la actualidad e incorpora diferentes fuentes de información como satélite y datos de estaciones in situ para crear series temporales de precipitaciones. A su vez contábamos con datos TerraClimate, que es un conjunto de datos mensual que reúne información derivada del clima y balance hídrico a nivel global desde 1958 hasta el 2019. Gracias a las bases de datos anteriormente mencionadas, construimos nuestra base de datos y se realizó la predicción. Dentro de las variables extraídas nos llamó particularmente la atención el PDSI o índice de sequía de Palmer, el cual fue desarrollado como un índice para medir la eficiencia de humedad, así como la evapotranspiración, que es una variable importante para el entendimiento de la dinámica en el ciclo global del agua y el estudio de la interacción de la Tierra y la atmósfera. Como preprocesamiento seguimos las siguientes etapas. Lo primero es seguir el flujo metodológico que se presenta en pantalla. Contábamos con 3 bases de datos, la base de datos diaria de Córdoba, TerraClimate y CHIRPS, a las cuales se le realizó un análisis exploratorio de datos. El preprocesamiento consistió en obtener los datos mínimos, máximos y promedios mensuales. De ahí se dio paso a rellenar las series utilizando la base de datos de TerraClimate. Y a su vez, si se presentaban datos dentro de la precipitación, que era nuestra variable objetivo, la rellenamos utilizando la base de datos de CHIRPS. De ahí obtuvimos una gran base de datos, que la denominamos base de datos Córdoba limpia, y la fragmentamos en 3, de la cual seleccionamos la base de datos de Córdoba INTA, a la cual le aplicamos una selección de características, luego la aplicación de técnicas de aprendizaje automático y finalmente el pronóstico. En pantalla vemos un informe de la base de datos resultante, de la cual se contaba con 599 registros y aproximadamente 21 variables. El análisis de series. Una serie de tiempo o temporal es una secuencia de datos, observaciones o valores medidos en determinados momentos y ordenados cronológicamente. Estas presentan algunos comportamientos como ser dependientes del tiempo, presentar una tendencia que se refiere al patrón de crecimiento-declinación, estacionalidad, que se refiere a un patrón regularmente recurrente a través del tiempo, y también una componente aleatoria, que es ese comportamiento irregular que está compuesto por fluctuaciones causadas por sucesos impredecibles o no periódicos. A su vez, estas pueden ser estacionarias, que es aquella serie de datos cuyas propiedades estadísticas básicas como la media y la varianza permanecen constantes en el tiempo. Y a su vez, estas suelen estar correlacionadas, es decir, presentan una inercia y no cambian tan rápidamente. En pantalla vemos la precipitación máxima entre los años 2014 al 2017. Para el análisis sobre las series se siguió la metodología que se expone en pantalla. Una vez teníamos la base de datos limpia, visualizamos las series, encontramos e interpolamos algunos outliers, determinamos si estas eran estacionales, a su vez descompusimos las series
Visualizamos las características de las componentes estacionales y generamos a su vez las matrices de correlaciones para finalmente dar paso al modelado, en el cual se estudiaron dos tipos de modelos, uno univariado y otro multivariado, el cual las variables fueron obtenidas a través de una selección de características. En general se realizaron las siguientes tareas sobre el conjunto de datos: visualización de las series de tiempo. En pantalla podemos ver el resultado de filtrar series de precipitación máxima mensual o PMDM y precipitación acumulada mensual o PTM, usando histogramas y boxplots. Se realizó sobre la serie de datos la identificación de datos atípicos, los cuales fueron interpolados para homogeneizar la información contenida en la base de datos. En pantalla vemos la detección de 30 outliers identificados sobre la variable PMDM. Aquí vemos los resultados de la remoción de los outliers, así como la serie original. Las series de tiempo estacionarias son consideradas estrictamente estacionarias si sus propiedades no son afectadas por los cambios a lo largo del tiempo. La razón por qué estas series son importantes es que la mayoría de los modelos de la serie de tiempo funcionan bajo el supuesto de que una serie es estacionaria. Intuitivamente podemos suponer que si una serie tiene un comportamiento particular en el tiempo, hay una probabilidad muy alta de que ese comportamiento continúe en el futuro. Es decir, buscamos evaluar si estas son estacionarias para determinar si estas son pronosticables. Existen múltiples maneras de determinar si una serie de tiempo es estacionaria o no. Una es la prueba visual, como se ve en pantalla, y a través del test de Dickey-Fuller, el cual supone como hipótesis nula que la raíz unitaria la serie no es estacionaria, mientras que la hipótesis alternativa es que no hay raíz unitaria y por lo tanto la serie es estacionaria. Una vez realizados los tests, podemos encontrar o podemos inferir que las series evaluadas pasaron el test y por ende son estacionarias. Ahora bien, una vez evaluamos que nuestras series son estacionarias y por ende pronosticables, nos centramos en la descomposición de la serie de tiempo. Entonces, como regla tenemos que el conjunto de observaciones, cada una de estos registros están recolectadas en un tiempo específico. Y como se puede ver en el gráfico, estas se componen de una componente de tendencia, una componente de estacionalidad y una componente aleatoria. En pantalla vemos la descomposición de la serie estudiada dividida en 12 periodos de 12 meses. Dimos paso entonces a la visualización de características estacionales y de las anteriores puede inferirse que para el periodo evaluado entre noviembre de 2007 hasta noviembre de 2010, las series de PTM, PMDM y evapotranspiración presentan tendencia a valores altos en enero y mínimos en agosto, mientras que el índice de Palmer alcanza valores secos en los meses de septiembre y valores mínimos en abril. Por otra parte, la temperatura media presenta un comportamiento acorde a las estaciones del año. Una operación común entre los datos de serie de tiempo es desplazar los valores hacia atrás y hacia adelante en el tiempo para calcular el cambio de una muestra a otra. Estas nos servirán para evaluar las correlaciones entre las variables estudiadas. Ahora bien, como se puede ver en el gráfico de correlación, presentamos la matriz sin algún retraso y retrasando las series, en donde se puede ver que, sobre todo en el caso del índice de Palmer, aumenta al incluir esta característica en formato retrasado. De ahí dimos paso al modelado. Entonces, al pasar el análisis nos enfocamos en fraccionar nuestro conjunto de datos, 89% para entrenamiento, es decir, 533 observaciones, y para el conjunto de test o de evaluación decidimos dejar 66 observaciones. Posteriormente probamos con Prophet, el cual es un conocido modelo local de series temporales estructurales bayesianas. El modelo fue desarrollado por Facebook y se lanzó en el 2017 y está disponible para Python. En pantalla vemos los resultados de la estimación, tomando como modelo objetivo la precipitación máxima mensual o la PMDM, en donde los resultados de la MAE, es decir, el error absoluto medio, fue de 15.5, mientras que el error medio cuadrático, la raíz del error medio cuadrático, fue de 19.54. Particularmente, el RMSE es la métrica más comúnmente utilizada para tareas de regresión y representa la raíz cuadrada de la distancia del promedio entre el valor real y el valor pronosticado. Y valores más bajos de RMSE indican un mejor ajuste, mientras que el MAE es el promedio de la diferencia absoluta entre el valor observado y los valores predichos.
El modelo nos presenta la tendencia, en donde nos identifica que hay una tendencia decreciente, y en la segunda parte del gráfico podemos identificar la estacionalidad, en donde podemos ver que para los meses de junio y marzo serán los momentos con mayores precipitaciones extremas para los años evaluados. En el caso del análisis multivariado, decidimos aplicar la técnica de selección de características. Particularmente, nos quedamos con el resultado de el Mutual Info Regression. Este nos presentaba algunas variables como la evapotranspiración, la precipitación y la temperatura mínima, así como la presión de la estación, y entre otras. Es por esto que decidimos tomar dos conjuntos de datos y hacer las respectivas predicciones. En el caso 1 tomamos la precipitación, la evapotranspiración real, la temperatura mínima, la presión a nivel de la estación, y obtuvimos un MAE de 7.45 y un RMSE de 10.62. En este caso nos presentaba, al igual que en el modelo univariado, una tendencia decreciente, mientras que nos pronostica que en el mes de junio serán los momentos con precipitaciones más altas. Luego dimos paso al conjunto 2, que sería el multivariado 2, en donde tomamos como variables la precipitación acumulada mensual, la evapotranspiración, la temperatura mínima, la presión a nivel de la estación, la radiación solar, la temperatura de rocío, la temperatura media y la humedad del suelo. En este caso particular obtuvimos un MAE de 7.25 y un RMSE de 10.30, siendo el mejor puntuado de los índices evaluados. En este caso vemos que presenta una tendencia también decreciente y las mayores precipitaciones serán en el mes de junio. Como conclusión, las series estudiadas eran estacionarias y por lo tanto pronosticables. Las variables en formato retrasado lag presentaban mayor correlación que las variables originales, sobre todo el índice de Palmer. El modelo con mejor desempeño para la ventana de 12 meses fue el multivariado número 2, con un MAE de 7.25 y un RMS de 10.30. A su vez, la tendencia de los tres modelos propuestos indican que las lluvias extremas en el periodo 2014 a 2019 fue decreciente. Muchísimas gracias.